Muy buenos días, amables oyentes de la inconfundible onda musical. Como cada domingo, Candelario Rosario Vicioso para presentar su programa de esta hora cerrando la página de la semana. Hoy domingo 10, no, domingo 9 de marzo del año 2025. Recuerden que este programa se origina acá en los estudios B de la inconfundible onda musical y que se transmite a través de, de la frecuencia 1150 AM y de toda la plataforma digital de la inconfundible onda musical, Noticias 1150 y ondamusical.com.net, y a través de mi cuenta de Facebook. Por ahí nos pueden ver, nos pueden escuchar durante todo el programa. Hoy tenemos un día que vamos a tomar en cuenta, 3 días muy importantes de esta semana, que se conmemoró primero el natalicio del doctor José Francisco Peña Gómez. Ayer fue el Día de la Mujer y hoy estamos conmemorando el Día del Patricio Francisco del Rosario Sánchez. Francisco del Rosario Sánchez. A cada uno de esas fechas conmemorativas tendremos palabras. Tenemos acá el periódico El Nacional del día de hoy, del que leeremos los titulares más importantes. Dice Abinader: no habrá sociedad justa sin libertad. El presidente habló en un acto en que la Universidad Tecnológica de Santiago le otorgó doctorado honoris causa. Cientos de mujeres marchan en Santo Domingo en reclamo justicia y equidad. Creen PRM obligado a escoger su candidato sin traumas. Disponen controlar el gasto público. Esos son los principales titulares del diario El Nacional del día de hoy. Bien, vamos inmediatamente con hablar acerca de estas fechas conmemorativas. Sí, el 6 de marzo del año 1937 vino al mundo el doctor José Francisco Peña Gómez, hombre que dedicó su vida entera a la actividad política. Inmediatamente después del ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo, que vino al país desde el exterior, la primera comisión integrada por los señores Ángel Miolán Reynoso, Nicolás Silva Canario y Ramón Grullón. Pocos días después habilitaron oficinas para comenzar los trabajos organizativos de esa fuerza política que había nacido en Cuba, en La Habana, y que luego del ajusticiamiento, esa comisión integrada por esos tres dirigentes de ese partido vino al país con esa tarea precisamente de organizar ese partido aquí en la República Dominicana. El señor Ángel Miolán Reynoso contaba que estando en su oficina en un momento llega ese joven, se presenta, dice que quiere inscribirse en ese partido, y además al presentarse dijo sus condiciones, sus calidades. Era poeta, escritor, orador, locutor, en fin. Desde entonces, el doctor José Francisco Peña Gómez estuvo en la actividad política
sin, como dicen, sin vacaciones. O sea, no tuvo intermitencia. Él, como Trujillo había conculcado las libertades públicas, los valores más elementales y más esenciales del sistema democrático, a su ajusticiamiento se abrieron las compuertas y el doctor Peña Gómez inmediatamente comenzó esa tarea de enrumbar a la República Dominicana, de ayudar a enrumbar a la República Dominicana por los senderos de la democracia, del respeto a las libertades públicas, la libertad de tránsito, libertad de pensamiento, la libertad de organización, de reunirse, en fin, los valores más esenciales de la democracia. Tuvo sus riesgos como todo en la vida, pero nunca cejó y fue una voz de primacía durante los negros 12 años de Balaguer, hasta que pudo llevar el PRD al poder en el año 1978, porque el profesor Juan Bosch, debido a ciertas discrepancias, había abandonado ese partido a finales de 1973 y se dedicó a formar un nuevo partido y desde entonces la cargó contra el Partido Revolucionario Dominicano y contra su líder, el doctor José Francisco Peña Gómez. Pero él trazó su estrategia y pudo llevar al PRD al poder en el año 1978 y tener la oportunidad de que los presos políticos salieran de la cárcel, se bajara la persecución contra los que hacían oposición al gobierno, se permitiera que los dominicanos pudieran bajar a cualquier país del mundo, se le quitó eso de que no se podía viajar a los partidos, a los países de la órbita socialista, también a los exiliados de Balaguer se les permitió su regreso, que se integraran a la vida rutinaria aquí en la República Dominicana como dominicanos que eran. Entonces, la República Dominicana debe tener un agradecimiento al doctor José Francisco Peña Gómez por haber dedicado toda su vida a la lucha por la democracia, porque se establecieran un régimen de respeto, un régimen donde nadie fuera perseguido por sus ideales, donde nadie fuera perseguido porque se planteara la asociación de tal o cual ente social para luchar por determinados intereses. Entonces, eso es algo, una contribución invaluable del doctor José Francisco Peña Gómez. Tuvo sus detractores, tuvo sus enemigos como siempre, y no tuvo oportunidad, aunque tuvo oportunidad, pero le fue impedido llegar a ocupar la presidencia de la República porque hay unos sectores que juraron que no llegara al Palacio Nacional y se hizo una especie de cruzada en su contra y eso le impidió gobernar este país. Pero los resultados de su trabajo están ahí. Hoy disfrutamos de un clima de libertades públicas, de respeto, donde no se persigue a nadie. Naturalmente que esa lucha no la libró él solo, estuvo acompañado del pueblo dominicano, pero naturalmente como lo que se trata es de conmemorar el día de su natalicio, pues las palabras van en reconocimiento de su contribución a que la República Dominicana disfrute de este clima de libertad, de respeto, de tranquilidad. Gloria eterna al doctor José Francisco Peña Gómez. También ayer fue conmemorado el Día de la Mujer. Esa fecha se tomó debido a un hecho horrendo que ocurrió en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York, en una fábrica. Ellas reclamaban, ellas protestaban, porque las condiciones de trabajo de ese periodo no era como ahora. Y quiero hablar para la gente de ahora, los que no conocen esa fecha en detalle.
No vamos a dar todos los detalles porque tenemos otras cosas que tratar en el programa, pero sí, muchas mujeres, muchas mujeres celebran ese día de ayer y le envían muchos mensajes y escuchan en los medios y en la prensa escrita, en fin, hoy día las redes que son las campeonas como vía de comunicación, hablar del Día de la Mujer y están muy contentas y reciben llena de emoción todas las palabras que se dicen en este día y todo lo que se pide para que las mujeres tengan un espacio más amplio y que puedan competir en iguales condiciones que los hombres. Pero conocer la historia de ese día, por qué se le llama, por qué se escogió como Día de la Mujer. Ya decía ahí en Nueva York, esas mujeres fueron masacradas, fueron violentadas, murieron muchísimas mujeres, simple y llanamente porque reclamaban sus derechos. La jornada de trabajo en ese periodo no era como ahora de 8 horas, no es como ahora que hay vacaciones, no es como ahora que usted se siente mal y usted va al médico, el médico expide una licencia médica, las razones por las que usted fue, y pues usted no tiene ninguna consecuencias en el lugar donde trabaja, que si vacaciones, que si le dan tantos determinado tiempo cuando se van a desembarazar, en fin, esas cuestiones de prestaciones, esas cuestiones de cesantía que tanto discusión ha habido porque los representantes de los trabajadores, como tiene que ser, se han plantado para que no sea eliminada si no hay una garantía igual a esa o mejor para que sea eliminada. Entonces nada de eso existía. Usted era una máquina de trabajo, usted era una máquina de producir. Usted tenía un presbote, un capataz, usted tenía un verdugo. Usted iba a trabajar porque usted era una máquina de producir. Usted no tenía derecho a protesta. Usted no tenía, si se sentía mal, quejarse y que le dieran oportunidad de... No. Porque usted era una máquina de producir, usted era una máquina de producción. Y los dueños de la empresa, esa era la visión que tenían. Y además la legislación, porque eso era legal. Hay también una matanza que ocurrió en la ciudad de Chicago. Famoso Nicolás Sacco y Bartolomeo Vanzetti. Sacco y Vanzetti, de eso se han hecho películas. Eran obreros que también reclamaban muchos mejores condiciones de trabajo, mejores pagas, más respeto por sus condiciones humanas porque eran seres humanos. Eso fue un 1 de mayo, también del siglo pasado, que se coge el Día Internacional del Trabajo. Entonces, la gente de hoy tiene que saber que las condiciones de trabajo de esa fecha, de esos tiempos, no eran como lo que la gente conoce hoy. No. Usted era una máquina de producir, usted era una máquina de producir. Usted era visto solamente como un ente de producción, de crear riqueza, de generar riqueza. Y no había ningún tipo de respeto, no había piedad. No había piedad. No se le permitía asociarse de ninguna manera. El tiempo de trabajo no era como ahora, 8 horas, que te dan un espacio para que tú almuerces o para que tú comas algo ligero, en fin. No. Y si tú no quieres almorzar, no almuerzas, pero puedes descansar esa media hora.
y vencido ese tiempo tú retornas a tu puesto de trabajo a seguir cumpliendo con tus obligaciones. No, nada de eso. Era, vuelvo y repito, usted era una máquina de trabajo, una máquina de producir, de generar riqueza. Y esas mujeres fueron masacradas. Fue un hecho bárbaro. Es la historia de la humanidad, lamentablemente. Es la historia de la humanidad, lamentablemente. Y venimos de reivindicación en reivindicación y cada día hay que luchar para que las condiciones de vida vayan mejorando, mejorando, mejorando cada día y el ser humano se vaya entendiendo y se tomen en cuenta los derechos de todos los seres humanos, como eso, en el trabajo, el derecho al descanso. El aire está el profesor Sí. Nelson Buen Díaz. día, Adelante, profesor Nelson. Mejía. Buenos días, mi amigo Candelario Vicioso y mi amigo Kelvin. Oh, Esta llamada tiene la única finalidad de, primero, felicitarlo por un programa tan formativo y educativo para el pueblo dominicano que Gracias. tanta falta le hace desarrollar una conciencia histórica, ¿no? sí, Y segundo, con la intención de pedirle a ustedes que dediquen el programa de hoy a todas las mujeres que silenciosamente vienen contribuyendo al desarrollo y a la construcción de la historia, sí, tanto la historia universal como la historia, por supuesto, dominicana. Por ejemplo, Salomé Ureña, María Trinidad Sánchez, que fue una luchadora por la democracia y la fundación de la República, sí, pero que lamentablemente fue víctima del poder tiránico de Pedro Santana en la época, ¿no? sí. Pero queremos que ustedes feliciten a esas mujeres que silenciosamente van construyendo básicamente la sociedad dominicana con su sacrificio Sí. y que hagan una denuncia obviamente del machismo que todavía impera en nuestro país, que tiene bastante víctimas a nivel de las mujeres dominicanas. Esa es la intención. Ese es un proceso histórico que hay que irse enfrentándolo, combatiéndolo. Siempre pido a las mujeres que no deben bajar la guardia, que no deben bajar los brazos y que deben ser consistentes en esa lucha para lograr una igualdad, una equidad. Pero tú sabes también que tenemos hoy el natalicio del patricio Francisco del Rosario Sánchez. Bueno, y nosotros el patricio, como historiadores. Sí, dígame. Sí, no. Digo yo que precisamente el patricio Francisco de Rosario Sánchez fue uno de los principales fundadores de la República Dominicana y lamentablemente también por su patriotismo fue víctima del poder opresivo del general Pedro Santana, igual que su tía María Trinidad Sánchez, ¿no? Sí. Así que, bueno, les felicito profundamente ese programa y espero que se mantengan por mucho tiempo creando conciencia histórica, como le dije, entre los dominicanos. Muchas gracias. Así que muy buenos días, Candelario, Kelvin, un abrazo. Sí. Y encantado de escuchar su programa, de verdad. No, está bien, muchas gracias Nelson por la contribución y le hacemos mucho caso a lo que nos sugiere y seguiremos en esa línea. Por favor, sí, buenos días, buenos días. Muchas gracias, profesor Nelson Díaz. Sí, agradecemos la llamada al profesor Nelson Díaz, profesor de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, amigo nuestro, y sus palabras acerca del Día de la Mujer, sus palabras acerca de conmemorarse hoy el natalicio del patricio Francisco de Rosario Sánchez. Sí, en las sociedades hay mucha desigualdad. Hay a partir de un momento que la vida humana se fue organizando, y el hombre tomó el poder y en gran medida ha legislado más a su favor que en contra de la mujer. Yo le digo, por ejemplo, a mucha gente y mujeres de hoy que hay cosas que la desconocen. Por ejemplo, hace un periodo que no era en los tiempos de Colón, sino todavía no hace
relativamente tantos años, que una mujer, por ejemplo, las mujeres no votaban. A una mujer no se le permitía estudiar determinadas carreras, determinados quehaceres. No se le tomaba en cuenta para determinadas funciones. Eran cosas exclusivas del varón o del hombre. Entonces, eso se ha ido corrigiendo poco a poco, poco a poco. Eh, y, por ejemplo, aquí se vota por primera vez en 1942, se le permitió a las mujeres votar. Me dicen personas que fueron bien adultos durante la era de Trujillo, por ejemplo, que en los ministerios la nómina femenina era muy baja, sobre todo en el Palacio Nacional. Todavía al matar a Trujillo, la nómina de mujeres en el Palacio Nacional era muy baja, muy baja, muy baja. No trabajaban casi mujeres, 2 o 3 mujeres. Entonces, las mujeres deben seguir en su lucha. Yo particularmente soy una persona que me expreso con una sinceridad y una franqueza increíble. Yo no estoy de acuerdo con las cuotas. Yo lo que creo es que se debe luchar porque cada día el ambiente sea más propicio para que todos estemos en las mismas condiciones. Derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a la educación, igual para todos, y que las puertas estén abiertas para todos, y que ya preparados todos, que cada uno pueda dedicarse a ejercer un oficio profesional, técnico, en fin, que el que quiera emprender, que emprenda porque las condiciones están iguales para todos. Nadie tiene ventaja sobre nadie, por sexo, por género, nada, por edad, nada. Y que, por ejemplo, en las actividades políticas, que no haya que estar otorgando cuotas, sino que las mujeres entren a la actividad política, la que tenga inclinación por la política, que entre. Y que trabaje duramente y que se prepare duramente. Y que en un momento determinado, si aspira a una posición de elección popular, pues que lo haga. Porque no hay traba, porque no hay rémora, porque no hay escollo. La lucha, entiendo, hay que empujar, deben empujar y acompañarla nosotros, los que tenemos mentalidad liberal, que no tenemos esos prejuicios. Ayudar para que, así como yo puedo aspirar y llegar, que las mujeres tengan, porque no hay ninguna ley, ninguna traba, que presionar para que instituciones como el Senado de la República, que nunca ha tenido una presidente, porque lo tenga, que una mujer pueda ser candidata a la presidencia, pero hay una lucha también porque no deben descalificarse ellas mismas. No, como que eso no es tarea de una mujer y como que la mujer no confía en que otra mujer puede ser la presidenta de la República o la que preside tal institución. No. Puede haber una mujer ministra de la Defensa, si entró y fue acumulando conocimientos y experiencia en función de lo que es el Ministerio de Defensa. Si en un momento determinado puede ser la ministra de Defensa, pues que lo sea. Ahora hay una ministra de Interior y Policía, que es la que tiene a su cargo la Policía Nacional como institución de orden público. Ella está por encima del jefe de la policía o del que llaman ahora el director de la policía. Pero si esa joven mujer se preparó políticamente, profesionalmente, y tiene una visión cabal de lo que es esa institución, los fines de esa institución, pues ya lo puede dirigir como lo está haciendo. Y una mujer puede ser la jefa del ejército,
como también puede ser la jefa de los bomberos, porque hoy día hay muchas mujeres en los cuerpos castrenses y están ascendiendo y ya están ocupando roles que hace un tiempo no se lo imaginaba nadie. Entonces, que haya un clima, que haya un ambiente donde las mujeres tengan la oportunidad de acceder a los puestos de mandos, a los roles que por cuestiones han estado reservados a hombres. Bien, como seguíamos hablando acerca de la fecha de natalicio de Francisco de Rosario Sánchez, él es uno de la trilogía Duarte, Sánchez y Mella. Él tuvo un rol muy destacado para la consecución de la separación, la independencia de la República Dominicana y que pasase a ser un Estado libre e independiente. Cuando Duarte tuvo que irse al exilio para salvar su vida de la persecución de los haitianos, Sánchez se quedó junto a otros jóvenes, se echó encima el movimiento, dio unos pasos estratégicos junto a Ramón Matías Mella, hizo unos pasos estratégicos que permitieron dar al traste con la independencia, con la separación. Fue una persona que no cejó, fue una persona que no transigió, y cuando Pedro Santana anexó la República Dominicana a España, desenvainó su espada de nuevo y ofrendó su vida por restaurar la independencia de la República Dominicana. Y hay que ver cuando ya en manos de sus verdugos, como él carga con la responsabilidad él solo y pide que lo enjuicien a él solo, pero ya en el famoso juicio él pide que le digan que de qué lo acusan, que de qué delito lo acusan, que cuál ha sido la falta cometida, porque él se defendió. Sánchez se hizo abogado práctico, porque es un periodo que la universidad fue clausurada y las condiciones materiales de la vida en la República Dominicana eran muy difíciles. Pero él, en términos prácticos, se hizo abogado. Se dice que hablaba inglés, hablaba francés, aprendió latín. Hay mucha información acerca de su ejercicio como abogado. Tenía un bufete en lo que es hoy, ahí en la Meriño, ahí próximo a la catedral. Dice que era uno de los bufetes más demandados de la época, porque él se preparó, adquirió conocimientos y tuvo, bueno, para la independencia, el manifiesto se ha dicho que lo escribió él, que Bobadilla lo corrigió, se ha dicho que lo hizo Bobadilla, pero ahí hay una que no se ponen de acuerdo. Sánchez, para ese 27 de febrero apenas tenía 27 años. Era un hombre de 27 años. En ese momento es un hombre muy joven para esa responsabilidad. Él, la noche del 27 de febrero, horas después, cuando ya hay que organizar un ente que dirija
que, que sea la persona que vaya asumiendo la responsabilidad. A él es que lo escogen brevemente como presidente de la Junta Gobernativa, que luego viene un momento en que organizarla de nuevo y entonces cae sobre los hombros de Tomás Bobadilla. Como vuelvo y digo, Sánchez era muy joven, tenía 27 años como la mayoría de los trinitarios, que eran muy jóvenes. Él se le atribuye, dicen algunos textos, que a pesar de su valentía, de su arrojo, a pesar de la forma como él enfrentó, se comportó, pero que tenía cierto sesgo como de ingenuidad, quizá la inexperiencia. Él era un muchacho de origen humilde ante aquellos de ciertas élites, por ejemplo Tomás Bobadilla, un hombre que le duplicaba la edad, le duplicaba casi la edad, de muchísimo más experiencia, que era abogado también, un intelectual, y otros que habían sido diputados ante el Congreso haitiano, de mucho más experiencia, de mucho más conocimientos. Pero Sánchez fue un tipo responsable, valiente, no transigió en su vida política, cometería algunos errores como todos, porque ningún ser humano está exento de equivocarse, de cometer algún error, pero al final de cuentas lo que vale es ese trabajo donde nunca vaciló, donde nunca se arredró ante un riesgo de perder su vida o de lo que fuere. Y a él, junto a Mella y otros, se debe básicamente que el 27 de febrero, porque Duarte estaba afuera, y la comunicación en esos tiempos era muy difícil, porque era a través de cartas, y usted enviaba una carta desde Curazao, desde Venezuela acá, y había que esperar varias semanas para que llegara. Entonces ellos echaron la responsabilidad, hicieron las concertaciones, los amarres, consensuaron acá con los conservadores, y el 27 de febrero, ahí en la Puerta de la Misericordia, muy cerca de aquí, lanzaron el trabucazo y luego corrieron a la Puerta del Conde, donde izaron la primera bandera. Ahí estaba la que mencionó el profesor Díaz, María Trinidad Sánchez. Y la obra se completó. La obra se completó. La obra de Duarte. Hermano Candelario Rosario Vicioso, el buen amigo Kelvin Mejía. Aló. Candelario Rosario Vicioso. Buen día, profesor Mejía. Buen día. Bueno, buenos días, buenos días. Sí, ¿cómo está usted? ¿Cómo le está yendo en sus otras tareas? Estamos bien, gracias a Dios, en labores, pero gracias a Dios vivo. Sí, y por allá, veo. ¿cómo están? Todo está muy bien, todo está muy bien. Aquí el colega Jeffrey, sonriente. Ah, ok, quería llamar porque quería disculparme con nuestros amigos, que hoy no estuve por allá, Sí. porque se me presentaron situaciones que no podía postergar, pero siempre con el mismo cariño y con el deseo de haber estado allá compartiendo con ustedes. Sí, sí. Un gran abrazo y que la gente se me cuide, que Dios me le bendiga a todos por allá, Sí. y que el domingo termine de ser feliz como empezó, un sol radiante. Terminará siendo feliz, aquí y allá también. Amén, amén. Un saludo para esa gente que nos apoya con su sintonía. Sí, está bien, Bueno. está bien. Muy bien, gracias, hermano. Gracias, Kelvin, gracias, Kelvin. Que Bye, la termine bye. de pasar bien. Amén, bye. Sí, gracias.
Bien, las palabras del compañero Mejía, debido a que tuvo que estar en otras obligaciones, debido a otras actividades laborales, productivas que realiza, y eran impostergables, como dijo él, y por eso su ausencia hoy. Pero ya el próximo domingo estará con nosotros. Bien, aquí en lo local, las cosas han seguido. En el plano internacional también, todo el revuelo que han causado las medidas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el conflicto, que si se puede concertar entre Rusia, Ucrania, la comunidad europea para concertar la paz y acabar con la guerra en Europa, las decisiones de Trump, que si aumenta los aranceles a China, a México, a Canadá, que si comienza mañana, que luego la pospone, porque primero lo pospuso y cuando debió entrar de nuevo esa disposición, también fue pospuesta en esta semana que recién termina, también fue pospuesta, que ahora le ha estado criticando a Rusia porque dice que no colabora para poner fin a la guerra con Ucrania. Permiso, distinguido hermano Candelario Rosario Vicioso, una llamada al aire. Aló. Aló. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Primeramente felicitarlo a ustedes por ese gran programa cultural e histórico que nos instruye a nosotros sobre las situaciones sociales y políticas de nuestro país. En primer lugar, felicitar a todas las mujeres por su día y por su gran labor que han llevado a cabo desde la antigüedad, de aquellos tiempos, y que han sido forjadoras de nuestros derechos. Y además, un tiempo propicio para seguir hacia adelante con el natalicio de Francisco del Rosario Sánchez. Y en último lugar, decirle a ustedes que sigan para adelante, que eso es un programa muy importante para nuestra sociedad. Sí, gracias. Sí, gracias. No, estamos siempre tratando de hacer las cosas acá que beneficien a la gente. Por ejemplo, este día conmemorativo de las mujeres, de ese Día de la Mujer, es un hecho que pasó en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, donde muchísimas mujeres fueron masacradas, fueron muertas, fueron reprimidas, porque tú sabes que la jornada de trabajo de esa época no es como ahora. Eso, una serie de conquistas que se lograron con el paso del tiempo, eran nulas en ese periodo, pero a las mujeres hay que apoyarlas, porque todavía tú sabes que sociedades como la nuestra todavía tienen dificultades para acceder a ciertas posiciones de mando en los partidos políticos, en las asociaciones, así, porque ha sido una sociedad básicamente dirigida por el hombre. ¿Aló? Sí. Sí, sí. Entonces, Okay, muchas gracias por tu llamada y seguimos hacia adelante. Eso nos estimula. Ok, gracias. Bien, gracias al distinguido amigo Santiago Terrero Pérez por su llamada, y eso nos compromete más a seguir en este programa, tratando de ayudar y aportar para mejorar la conciencia individual y general y los conocimientos de las personas. Bien, decíamos que el señor Donald Trump sigue ahí dando para atrás y dando para adelante, que si
la subida de los aranceles a China, a Canadá, a México, que si entra en función hoy, pero el día antes la pospone. No sé realmente si al final de cuentas todo lo que él se ha propuesto lo conseguirá, o si al final de cuentas no conseguirá nada, o si solamente conseguirá algo parcial. Por ejemplo, los chinos les dijeron que tiene que ser respetuoso, que el poder que él tiene no debe utilizarlo para aplastar a nadie, y que China es una potencia responsable con la que hay que tratar de igual a igual, y que no se deje intimidar, pero que también la vía que él ha estado planteándose para resolver algunos problemas de los Estados Unidos a través como de la intimidación, China rechaza eso. Y es cierto, él ha estado maniobrando en esa línea como para intimidar a los demás. Los chinos le dijeron que el mundo de ahora no es el mundo de años atrás, que las cosas han cambiado. Y lo llaman precisamente a él, a que modifique, a que haga cambio, y se busquen las vías del diálogo. Porque, por ejemplo, en el caso de la guerra de Ucrania, independientemente de quién tenga la razón o más razón, pero es un conflicto que para resolverlo hay que tomar en cuenta las dos partes. Ambas partes deben entrar en un diálogo sincero. Y si otras partes, por ejemplo Europa, la Unión Europea, en una reunión que celebraron en Bruselas la semana pasada, acordaron rearmarse para su defensa y su seguridad. Y se están planteando prácticamente un deslinde, porque lo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está planteando es un aislamiento. Y el aislamiento a quien más perjudica es a quien lo practica. El aislamiento. Entonces, en un momento determinado, los Estados Unidos quedarían como solos. Este es un mundo que aunque usted tenga más, pero no deja de necesitarme. Las grandes potencias no pueden vivir pacíficamente, tranquilamente, sin contar con los países, y no subordinados, pero sí con menos poder, con menos fuerza, con menos recursos, pero esos países son su mercado. Y el mundo definitivamente tiene que estar en una línea de paz, de armonía. Sus vecinos, que Canadá debería ser como una provincia de los Estados Unidos, pero estará perdiendo el juicio. Un país con su identidad, con su cultura, con sus símbolos, que son canadienses, los mexicanos. Y si le cambia el nombre al Golfo de México por el Golfo de América, ¿qué es lo que busca? ¿Cuál es la necedad? Que ya no sea Golfo de México, sino Golfo de América. Que si le va a quitar el canal a los panameños, a veces, como dijeron los chinos, o como dijo China, intimidando,
como dice el pueblo dominicano, metiendo miedo. Pero un país, aunque sea pequeño, con menos recursos, aunque no pueda competir, pero no deja de ser un Estado libre soberano. Y le van a responder. O usted lo que se va a dedicar es a generar conflictos. O usted se va a dedicar a crear conflictos. En eso ha estado el señor Donald Trump. Pero los chinos es un país inmenso, con una población de 1.400 millones de personas, que esos países como China, la India, tienen una ventaja de que ellos en sí son un mercado enorme para lo que producen. Y en la línea de desarrollo ascendente que va China, fabricando vehículos y trabajando para que cada día el pueblo chino tenga más poder adquisitivo, donde hay 1.400 millones de personas, ¿cuántos adultos hay con capacidad de comprar un vehículo? ¿Cuántos adultos hay con capacidad para comprar un televisor que lo producen ellos mismos? O sea, tienen un mercado enorme. Ellos solos constituyen un mercado terrible. Y entonces lo que puedan vender al exterior, las importaciones, y lo que un país con 8 millones de kilómetros cuadrados, un país vasto, que en términos de la agropecuaria pueden producir para abastecer, pueden tener una producción que alcance para abastecer, si no 100%, pero en gran medida a la sociedad china. Y están generando riqueza, que ya ven cómo están ellos saliendo a invertir dinero fuera de China. Entonces es un país con el que los Estados Unidos deben tener cierto cuidado en manejarse. Porque el mundo deberíamos ir buscando una forma de que cada día haya más armonía, hayan relaciones con más respeto, dentro del marco de respeto. Y tomar en cuenta que aunque usted sea un país grande, con un nivel de desarrollo asombroso, y aquel otro país no, pero la convivencia debe ser sobre la base del respeto a las identidades de cada pueblo. Bien, aquí en el sector local, el señor Danilo Medina Sánchez, expresidente de la República, dio unas declaraciones en un programa que asistió y donde fue cuestionado. Le hablaron acerca de los negocios que hacía su hermano con las instituciones oficiales. Él dijo ahí que en los consejos de gobierno siempre sugería a los funcionarios no hacer negocios con parientes, con familiares. Pero el señor Juan Alexis Medina Sánchez, su hermano, tenía unas compañías, unas firmas, que sus principales clientes parece que eran las instituciones del Estado. Siempre que se dan cosas de esta naturaleza, uno siempre le viene
lo que llaman tráfico de influencia, que es muy probable que se diera en ese periodo de 8 años de gestión del señor Danilo Medina Sánchez. También ha salido en los medios ahí en sometimientos que ha hecho el Ministerio Público acerca de mucho dinero que fue dado a una fundación que preside una hermana de él, o que presidía o preside una hermana de él. Los dineros que salía de un FOMPED, de una institución, un ente que crearon ahí de unas empresas para su regeneración, algo así. Pero se habla de alrededor de 80 millones de pesos que fueron a parar para ayuda, para... La República Dominicana debería tener leyes más claras, más definidas, porque no es posible que si yo llegara a presidente de la República, parientes directos míos como son una hermana, un hermano, que tenga una fundación, y entonces vayan tanto dinero del Estado, dinero del pueblo dominicano, tanto dinero del pueblo dominicano, vayan a parar a una institución que dirige un pariente directo mío, que también es político, para hacer que unos bienes, obra de caridad social. Eso, las leyes aquí deberían ser más claras, más específicas. Que se juegue con el dinero de la gente, con el dinero de toda la sociedad. Porque esas actividades generalmente son para promover sus aspiraciones, para promover sus ambiciones políticas, como candidato a presidente, como candidato a senador, a diputado, alcalde, en fin, para mantenerse en el favor de la gente, escudado de que en obras, en famosas ayudas sociales. Pero generalmente cuando salen de las posiciones, la zafra pasa, y si no desaparece, lo que hacen a través de esas famosas fundaciones es muy poco. Pero mientras está en el poder, andan dando ayuda, ofreciendo ayuda, mientras están en el poder. A su salida del poder, porque ya no hay dinero, o hay menos dinero. Ya no hay dinero, o hay menos recursos. Vi ahí en estos días que la Junta Central Electoral anunció cómo va a ser distribuido los recursos que a través del Estado recibe para ser distribuido entre los partidos. Y las cosas han llegado a un nivel que muchas veces los partidos entran en conflicto. Naturalmente, la alta dirigencia. Y es precisamente a las razones que lo meten en conflicto están los recursos que manejan, porque hay mucha gente que vive de eso, que se ha dedicado a vivir de eso. Y si al partido le entra tanto, se pegan ahí como garrapata. Y eso genera la división, no solamente de partidos políticos, sino de identidades profesionales, de gremios, por los intereses, por los beneficios que de ahí se derivan para el equipo que dirige. Todo eso generalmente con dinero que viene de las fuentes del Estado. Pues sí, el señor
Medina dio esa declaración y dice que no se arrepentía de nada. Dijo incluso que eso no era penal. Él lo juzgó y él dijo y supo qué sanciones corresponde a los que están acusados por una serie de cosas de acuerdo al Ministerio Público, a los expedientes acusatorios del Ministerio Público. Entonces, pienso que las leyes en la República Dominicana deberían ser más claras. Hay en países que usted como presidente de la República, ningún pariente hasta tal grado puede hacer negocio, puede estar vinculado en una serie de actividades con el Estado. Pero todavía aquí en la República Dominicana no están las cosas muy claras. Y si no es el presidente de la República, él personalmente, que llama a sus parientes y le hace saber que no podrán hacer negocios y se lo advierte a sus colaboradores, porque yo no sé cómo el presidente Danilo Medina se lo advertía a sus colaboradores y no le obedecían, porque su hermano hizo negocios y negocios con las instituciones públicas. Porque a mí me parece que si yo le digo a mis colaboradores y lo arengo sobre eso, y se lo digo también a mis parientes, sobre todo a esos directísimos como hijos y hermanos y hermanas, no creo que hagan negocio. No creo que hagan negocio. Pero también ahí el Partido de la Liberación Dominicana tuvo una reunión en estos días que lo que salió de ahí, lo que se evacuó de ahí, no satisfizo, no dejó satisfecho al señor Abel Martínez Durán, ex candidato presidencial del Partido de la Liberación. Entonces, no lo dejó satisfecho y dijo que no está de acuerdo y en la forma como se plantearon escoger el candidato presidencial, y sugirió que debe ser a través de un consenso firme entre dirigentes. Eso lo hizo a través de una carta que entregó al presidente del partido, al secretario general y a cada uno de los miembros del comité político. Políticamente y de cara a aspiraciones, el Partido de la Liberación Dominicana parece que no la va a tener muy cómoda. Porque luego de la salida del expresidente Leonel Fernández, lo que se ha visto, lo que se ha presenciado, ha tenido como resultado la disminución del PLD y solamente hubo que ver los resultados en las pasadas elecciones, sobre todo en el aspecto presidencial. No creo que esa hemorragia vaya a cortar, porque las palomas vuelan donde hay, y el que salió fortalecido fue el nuevo partido Fuerza del Pueblo, que el propio Danilo Medina habló algo así como que compró una franquicia política, el otro. Pero lo cierto es que parece que el PLD entró en el proceso de la vela encendida. El crecimiento de la vela encendida. Y hay un fenómeno que se está dando ahí muy parecido al que recientemente se dio y hemos visto del Partido Revolucionario Dominicano, que anda por ahí disfrutando de personería jurídica y que tiene con la conserva porque en las alianzas obtiene ganancias y eso le permite mantener, porque de sacar solamente un regidor ya no la pierde, pero los resultados fueron
estrepitosamente pírrico, estrepitosamente pírrico. Y no creo que eso vaya a cambiar. El Partido de la Liberación Dominicana parece que va en esa tesitura. De ahí salió un montón de gente que ya han hecho agrupaciones particulares, como Julio César Valentín, más recientemente Amarante Baret, y Partido de Generación de Servidores, también, y los más que quizá no me vienen a la mente. Y ellos hablan de recuperar el terreno para volver a ser un partido competidor y luchar por la candidatura presidencial y hasta ganar, pero no creo que el futuro inmediato sea halagüeño. Porque pasa lo siguiente: aquí nos hemos acostumbrado a los liderazgos fuertes, como el de Balaguer, Bosch, Peña Gómez. El señor Hipólito Mejía, que es un tipo carismático y cosas, y como él mismo ha sostenido que es un político atípico, en un momento determinado ganó el apoyo de las bases del Partido Revolucionario Dominicano y ganó abrumadoramente. Luego en 2012 estuvo a punto de ganar, pero ya por su edad y su cosa salió. En el caso del PLD, el que ha tenido ahí un poco más el señor Leonel Fernández, y aunque no tiene ese liderazgo de los tres viejos caudillos ya ha ido, pero dentro del PLD la figura que tuvo como ese más apoyo, ese más. Entonces, en el PLD, que están bregando por la candidatura presidencial para el 28, hay una figura como con ese carisma que atraiga, que pueda movilizarse a nivel nacional y atraer. No lo veo. Ahora, cuando estaban en el poder, escogían una figura de las más conocidas, con el apoyo del poder, con los medios del poder, podían tener mejores resultados, pero desde fuera del poder y en la situación catastrófica, en la situación tan crítica en que se encuentran, sin una figura carismática, con un discurso que pueda provocar la atención y que la gente lo vea y pueda irle despertando confianza y vaya sumando. No lo veo, no lo veo. Por eso me parece que es difícil una resucitación del PLD. Me parece que nos hicieron señas de que, bien, señoras y señores, hemos llegado al final del programa, cerrando la página de la semana, y aquí estaremos el próximo domingo junto al profesor Kelvin Mejía para otra entrega. Muchas gracias.